En este segundo ejemplo de la aplicación del método abreviado para la fórmula proposicional, tenemos esta fórmula y como dice el primer paso, el primer procedimiento, se le da el valor de falso, de falsedad, al valor principal, al operador principal, en este caso es la bicondicional. Todo lo anterior sería el antecedente y todo esto el consecuente. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento la bicondicional es falso? En este caso, la bicondicional tiene dos momentos. Uno, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y el otro, cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Es por eso que en este caso hay dos procedimientos alternos, ¿no? Por eso dice acá o también, ya que existe otra operación. Entonces vamos a resolver ambos al mismo tiempo, ya que para la bicondicional se cumple de dos formas, no es absoluta. Y es por eso que en el procedimiento B, ¿no? El procedimiento es darle el valor de falsedad, y el procedimiento B y D dice obtener el valor de verdadero o falso a cada una de las variables, ¿no? Y la D se aplica la regla veritativa en algún operador. Si en este caso hay más de una opción, en este caso hay dos opciones, como le decía, la bicondicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es una opción. Y la otra opción es que la bicondicional es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Entonces hay dos opciones, una acá y otra acá, ¿no? Como puede ver. Entonces vamos a resolver al mismo tiempo para ambas opciones, para ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, eh, acá, como el antecedente es verdadero, cuando la condicional es verdadero, hay varias opciones. Pero acá el procedimiento B nos indica que debemos elegir solamente a uno, o sea, al que tiene la operación principal, ¿no? De preferencia aplicando las reglas de operadores que dan como resultado una sola opción. Pero acá en la condicional verdadero hay varias opciones. Entonces, no consideramos esto. Pero, sin embargo, a este lado, para la conjunción, perdón, para la disyunción inclusiva, cuando es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente, que sería este paréntesis, es falso también. Por lo tanto, entonces será falso si ambos son falsos. Y acá, en este paréntesis, le considero el falso para la condicional. ¿Y cuando la condicional es falso? Únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, pero acá no es único, acá hay varias opciones, por eso solamente se considera esta parte. Y la segunda opción, cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, nos damos cuenta acá que para la condicional hay solo una opción, que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En cambio acá, para la disyunción inclusiva, cuando es verdadero, hay muchas opciones, por eso no se le resuelve acá. Entonces, como la conjunción es verdadero y casi hay una única opción, es verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente también es verdadero, ¿no? Y acá, como le decía, es falso, la condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De esta forma hemos determinado los valores de verdad de P, de Q y de R a este lado y a este lado también de P, de Q y de R. Entonces, en el siguiente procedimiento, el procedimiento C y F dice, reitera el valor de verdad de las variables, si ésta se repite en la fórmula, ¿no?
preservando el valor de verdad, es decir, el valor de verdad no debe cambiar. Y la f, si en una misma línea una variable tiene los dos valores, la hipótesis de falso, es decir, esta hipótesis de falso es la hipótesis de falso de la fórmula, no es cierta en esa línea, o sea, en ese procedimiento. Por lo tanto, sería una tautología. Pues vamos a comprobar. Entonces, como en la primera opción teníamos, ¿no? teníamos esta parte, que lo puede ver acá, ¿no? La primera opción, donde se dice que R es falso, Q es verdadero, y la negación de P es falso, es decir, que P es verdadero, ¿no? Entonces, esos valores los reemplazamos a este lado. Eso es lo que dice el procedimiento C. Entonces, R es falso, entonces le reemplazamos falso. Q es verdadero y P también es verdadero, porque al negarle se hace falso, es decir, ambos son verdaderos. ¿Listo? Ya se reemplazó. Ahora, ¿qué sucede acá? Y al reemplazarlo, nos damos cuenta que en este procedimiento, como P y Q son verdaderos y R es falso, ¿qué sucede acá? Como P es verdadero y Q es verdadero, entonces el resultado acá sería verdadero. Pero al ser verdadero, al trabajarle con R, falso, el resultado sería falso, según la condicional. Entonces alteraría el procedimiento único. Entonces, para no alterar ese procedimiento único, como dice acá el procedimiento F, si hay dos valores, verdadero y falso, entonces se anula la hipótesis. ¿De qué forma? Quiere decir que a esta Q o a esta P le tengo que cambiar de valor. En este caso, le cambio de valor a Q. ¿Por qué? Porque al cambiarle el valor a Q de verdadero a falso, entonces la conjunción para el verdadero falso es falso. Y falso condicional falso es verdadero. Cumple esa regla. Es por eso que acá, con respecto a Q tiene dos valores de verdad, como dice el procedimiento F, en la misma fila, en la misma línea, en el mismo proceso. Entonces, ahora, en la segunda opción, ¿no? Teníamos esta parte, en la segunda opción, que lo podemos ver acá abajo. ¿Verdad? Quiere decir que P es verdadero, Q es verdadero y R es falso, en la segunda opción, la bicondicional, ¿no? Entonces, como P es verdadero, la negación de verdadero es falso. Como Q es verdadero, Q es verdadero. Perdón, me estoy adelantando. Pues acá está. Le decía, como, como P es verdadero, entonces se reemplaza el valor de verdad, P es verdadero, Q es verdadero y R es falso. En la bicondicional, como P es verdadero, entonces la negación de P es falso. La disyunción, como Q es verdadero, acá Q también es verdadero, y como R es falso acá. Listo. Eso dice el procedimiento C, porque hay que reiterar los valores, y eso es lo que se ha hecho. Pero sucede algo acá. Como el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, debería ser falso. Y este falso que nos saldría ahí, con este falso, mm, para la disyunción saldría falso. Pero ahí alteraríamos todo el procedimiento y eso no se debe hacer. Entonces, para no alterar el procedimiento, lo único que nos queda hacer es cambiar el valor de verdad de una de las proposiciones. En este caso, si le cambio el valor de verdad de la R, de la proposición R,
de falso a verdadero, entonces la condicional no se altera. Verdadero, condicional verdadero es verdadero. Y para la disyunción inclusiva, si acá es falso y el consecuente es verdadero, el resultado es verdadero, no altera en nada. Pero quiere decir que R tiene dos valores de verdad, como dice el procedimiento F. En conclusión, al finalizar, tenemos la solución de la primera opción y la solución de la segunda opción. Y en conclusión, P tiene un solo valor de verdad, ¿no? En la primera y en la segunda opción. En cambio, Q tiene dos valores de verdad, falso en la primera y verdadero en la segunda. Y lo mismo sucede en esta fila, es decir, Q tiene falso y verdadero, o sea, tiene dos valores de verdad, verdadero y falso. Pero acá Q tiene uno solo, pero acá tiene dos, entonces se considera que Q tiene dos valores de verdad, verdadero y falso, para que pueda cumplir ambas opciones. Y R acá tiene falso, solamente falso, pero en la segunda opción tiene verdadero y falso. Eso quiere decir que R también tiene dos valores, verdadero y falso. En conclusión, como se dice acá, hay una contradicción porque hay una proposición tiene dos valores de verdad, se contradice. Eso quiere decir que se rechaza la hipótesis de decir que la bicondicional o esta fórmula es falso. Y como se rechaza esa hipótesis, se concluye diciendo que la proposición o la fórmula proposicional es una tautología.